Estamos en un nuevo intento de contar la historia que atesora Manzanillo, ciudad que habitamos. Hallazgos, así nombramos este espacio donde conoceremos páginas de nuestra historia poco conocidas y otras que repasaremos. Sí, hallaremos en estas calles y edificios las razones por las cuales ostentamos una gran cultura y sabiduría. ¿Me acompañan? Siguiendo la huella de uno de los más encumbrados héroes de Manzanillo, llegamos al Archivo Histórico Municipal. Nos viene a la mente encontrar una foto de Carlos Manuel de Céspedes, bayamés radicado en esta ciudad que conocemos como el iniciador de las guerras de independencia. Un hombre que también fue creador hasta la sepultura. Hizo teatro, música, poesía. ¿Ha leído alguno de sus versos? Pues entonces lo invito a conocerlos. Céspedes nace el 18 de abril de 1819 en Bayamo y vive en Manzanillo 16 años, desde mayo-junio de 1852 hasta octubre de 1868. Son 16 años que acostumbro a llamar fundacionales y de frontera, porque aquí se convierte en el padre de la patria. Él se había graduado de abogado en España y aquí tenemos que ejerció como abogado. Lo tenemos como abogado creando el reglamento del Teatro Manzanillo. O sea, él como abogado participa en la confección del reglamento del Teatro Manzanillo. Pero antes de eso había trabajado en la confección del reglamento de la Sociedad Filarmónica, que es el núcleo madre, el núcleo donde brota el Teatro Manzanillo. Pero además, hace como 4 o 5 años descubrimos la participación de Céspedes como abogado consultor en la vicaría, emitiendo juicios que tuvieran que ver con lo marital en la iglesia para tratar de resolver el diferendo entre marido y mujer que se producían en ese momento. O sea, Céspedes obra como abogado en Manzanillo, pero no solamente como abogado, es algo que muy pocos conocen. Uno de los elementos que más se pierde en la historiografía nacional es el deporte o es la historia de las ciencias. Hasta donde tenemos conocimiento, y mientras tanto no se pruebe lo contrario, el primer hombre que juega ajedrez en Manzanillo es Carlos Manuel de Céspedes. Conocía del ajedrez, incluso el día que muere en San Lorenzo, el 27 de febrero de 1874, juega su última partida de ajedrez. O sea, Céspedes viene a Manzanillo y juega ajedrez en Manzanillo y vierte del francés al español las leyes del ajedrez del francés La Bourdonnais. O sea, que conocía el juego y hasta donde se conoce es la primera traducción que se hace de las leyes del ajedrez en Cuba. Como escritor, como poeta, vamos a encontrar también al periodista. En el primer, y no solamente el periodista que escribe versos en un periódico, sino el hombre que escribe, por ejemplo, uno de los graves problemas que ha asediado a Manzanillo desde el siglo XIX hasta hoy ha sido el problema del acueducto. ¿Tú sabes quién fue el primero que escribió un artículo sobre el acueducto? Fue nada más y nada menos que Carlos Manuel de Céspedes. En el Eco de Manzanillo está el artículo de Céspedes con su firma de la necesidad de dotar a Manzanillo de un acueducto y explica las razones. Pero no solamente se preocupó por los temas del acueducto, por ejemplo. Céspedes fue quizás uno de nuestros primeros historiadores. En el año 1855 escribe un artículo sobre el ataque corsario de 1819 y relata, pasándole por encima muy veladamente a la censura española y enalteciendo el valor de los manzanilleros que defendieron el ataque, la naciente villa del ataque corsario con patente de corso venezolana. Eran ingleses con patente de corso venezolana que atacaron la naciente villa. Y Céspedes reconoce el valor de los manzanilleros. Estaba sin duda alguna enalteciendo ese espíritu para lo que después prepararía.
Descubre junto a nosotros la historia de esta ciudad que aún posee tesoros escondidos. Siga nuestros pasos y descubriremos más hallazgos. El eco de Manzanillo aparece por primera vez el domingo 19 de julio de 1857, el cual será denominado por su propia redacción Hoja Oficial, Económica y Mercantil, pues su objetivo principal consistiría en mostrar estos ámbitos de la villa manzanillera por esos años. El eco extraía de los demás periódicos aquellas noticias que dieran a conocer los adelantos de las diferentes regiones de la colonia. Además de las 3 secciones mencionadas, el eco divulgaba premios de la Real Lotería. 2 veces a la semana, jueves y domingo, circulaba este periódico, cuyo precio de suscripción era de $1 trimestral e incluía la entrega a domicilio. Las huellas dejadas por los versos escritos en el periódico El Eco de Manzanillo por Carlos Manuel de Céspedes nos trajeron al archivo municipal. Hallazgos como este merecen su atención. Es el legado de grandes hombres de Cuba que nos pertenece por derecho. ¿Habías escuchado o leído poemas de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria? Los primeros momentos o las primeras huellas del electro poético de Céspedes las vamos a encontrar en El Eco de Manzanillo. En ese periódico van a aparecer los primeros poemas de Céspedes. Céspedes va a tener textos de su propia inspiración y Céspedes va a verter al español textos de poetas de la época clásica, por ejemplo, de Virgilio, de otros grandes poetas, va a verter del griego, del latín, porque era un hombre culto, era un políglota además. Y eso es algo que tampoco conocía el español, conocía el italiano, conocía el inglés, conocía el francés, conocía el latín. Entonces era un políglota también, era un hombre en este sentido extremadamente culto. Es interesante señalar que uno de los poemas que se tienen en este archivo fue hallado por un colaborador del periódico Regeneración de Bayamo, cierto día en que paseaba por las orillas del pintoresco río Bayamo. Tal como lo encontró sin firma, lo publicó en el número correspondiente al 29 de octubre de 1857 y más tarde fue reeditado por El Eco el jueves 5 de noviembre de 1857. Se llama así, En el río. Es una poesía dedicada al río, a su Bayamo natal. Y otras poesías van a ser con un profundo lirismo de amor a la mujer, de amor a la vida, de ensoñaciones. Y los otros textos evidentemente van a tener una gran carga semántica de lo clásico porque van a ser transportaciones a esta realidad. Céspedes como poeta tenía que ser también de algún modo compositor musical. Y lo vamos a ver componiendo, cuando aún vivía en Bayamo, lo vemos participando en la confección de la primera canción romántica de Cuba, que es La Bayamesa, dedicada a Luz Vázquez. Pero lo vamos a ver componiendo nada más y nada menos que uno de los símbolos de Manzanillo, que es la marcha de Manzanillo. Música, letra compuesta por él. La compone el 4 de octubre de 1868. O sea, es un músico sin duda alguna y compone, hasta donde conocemos, ese es su primer y único himno marcial, que es la marcha de Manzanillo, que es el símbolo sonoro de la ciudad de Manzanillo. Si Francisco Covarrubias es considerado el padre del teatro cubano y el 22 de enero del año 1869 se ha tomado como la fecha para celebrar el Día del Teatro Cubano por los sucesos de Villanueva, en los cuales estuvo involucrado nuestro querido Martí, yo puedo decir y afirmar sin temor a equivocarme que el padre del teatro manzanillero es nada más y nada menos que el padrazo Carlos Manuel.
Todavía no era ese gran hombre, todavía no se había convertido en el padre de la patria, pero era un hombre de cultura. Y aquí en Manzanillo, cuando se inaugura el Teatro Manzanillo el 14 de septiembre de 1856, Céspedes va a dirigir la obra El arte de hacer fortuna. Él, además de ser el que trasunta la obra, el que la dirige, la puesta en escena, además se desempeña como actor. Encarna el actor de Facundo Torrente, un liberal, no podía ser otra cosa, de la España, y es la primera obra que se realiza en el Teatro Manzanillo. Por tanto, Céspedes es el padre del teatro manzanillero. Es posible que indagando, hurgando en la vida y en la obra de Carlos Manuel de Céspedes pueda aparecer otro texto u otra vertiente de la creación artística de Céspedes que no conozcamos. Sin embargo, esto es una incógnita que queda abierta y soy de los que quiero creer que siempre puede aparecer algo más. Y estos hombres de esta vastedad inmensa como los piélagos, ¿verdad? Saben que están llamados a obras mayores y todo lo que del alma le brotaba, así lo tiraba a los labios. Por eso la grandeza y la magnificencia de la obra de Céspedes en estos 16 años que se reduce más, mucho más también que ese momento sagrado del 10 de octubre de 1868. En este primer recorrido por la historia manzanillera, seguimos las huellas dejadas por Carlos Manuel de Céspedes en el arte y la literatura y conocimos de poemas suyos publicados en el periódico El Eco de Manzanillo. La próxima semana traeré un hallazgo similar. ¡Le espero! Entonces, nos vemos.